En unos minutos, Su Santidad el Papa Francisco presidirá la celebración de la Santa Misa en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Manuel Fanjul, director general de publicaciones de la Conferencia Episcopal Española, y quien les habla, Silvia Rozas, les acompañaremos durante la retransmisión de esta celebración y de las que tendrán lugar en el Triduo Pascual, como parte principal de la programación especial de Semana Santa que 13 les está ofreciendo. Muy buen domingo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Canta al inicio de esta celebración la Capilla Sistina. Efectivamente, hermanos, Dios viene. Él viene. Tenemos que repetirlo una y otra vez. Lo repetimos, de hecho, en cada misa. Bendito el que viene en nombre del Señor. Él viene a morir por nosotros. Viene a su iglesia para celebrar en ella el misterio de su muerte, pues Él ha deseado comer esta Pascua con nosotros. Por eso, con toda razón, podemos cantar esta mañana, alabado, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Como ya sucedió el pasado año, cuando comenzábamos a descubrir el verdadero rostro de esta pandemia, la celebración de hoy no se iniciará, como era costumbre, en el obelisco de la Plaza de San Pedro, desde donde se procesionaba hasta el Sagrato de la Basílica Vaticana, donde solía tener lugar la misa de este día. Pero aun cuando hoy la procesión no tendrá la vistosidad de otras ocasiones, lo importante es que recordemos y celebramos su verdadero significado. La paz sea con vosotros. Hermanos y hermanas, ya desde el principio de la Cuaresma nos venimos preparando con obras de penitencia y caridad. Attraverso la penitenza e le opere di carità. Hoy nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien para llevarlo a cabo hizo la entrada en la ciudad santa de Jerusalén. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria. Por este motivo, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, acompañemos al Señor para que, participando de su cruz, por la gracia, merezcamos un día tener parte en su resurrección y en la vida eterna. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo Rey, aclamándolo con cantos, concédenos, por medio de Él, entrar en la Jerusalén del cielo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora el Papa asperja con agua bendita los ramos. Después de la bendición de los ramos, escucharemos el primero de los evangelios que se proclaman en esta celebración. Tras pedir la bendición al Santo Padre, el diácono se dirige al ambón para proclamar la lectura del Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. Il Signore sia con voi.
Vangelo secondo Giovanni. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, la gran multitud de gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramos de palmeras y salieron a su encuentro, gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Encontrando Jesús un pollino, montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión. He aquí que viene tu rey, sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las comprendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esto estaba escrito acerca de él y que así lo habían hecho para con él. Palabra del Señor. El coro canta la antífona Pueri Hebreorum. Los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salieron al encuentro del Señor aclamando: Hosana en el cielo. Mientras tanto, el Santo Padre y los ministros procesionan desde las gradas del altar de la confesión hasta el altar de la cátedra, donde tendrá lugar la celebración de la Santa Misa. Esta antífona latina, Pueri Hebreorum, se intercala con el Salmo 24, que también en Israel era un canto de procesión. Se utilizaba para subir al monte del templo. El Salmo interpreta esa subida interior de la que era imagen la subida exterior y nos explica esta mañana lo que significa subir con Cristo a Jerusalén. ¿Quién subirá al monte del Señor?, pregunta el salmista, y nos presenta dos condiciones esenciales. Quienes suben y quieren llegar verdaderamente hasta arriba, hasta la verdadera altura, tienen que ser personas que se preguntan por Dios, personas que escrutan a su alrededor para buscar a Dios, para buscar su rostro. La procesión de Ramos, que es el rito de entrada de la misa de hoy, se empezó a celebrar en Jerusalén, de modo que cuando aquella peregrina gallega llamada Egeria en el siglo IV llegó a Tierra Santa, ya describe esta procesión en su diario de viaje. Este rito después se extendió a todo el Oriente, a España en el siglo VII, a las Galias y finalmente, ya como rito litúrgico, se conoce en Roma, pero no antes del siglo XI. Hemos visto cómo la procesión ha sido precedida de la bendición de ramos y de la proclamación del Evangelio de entrada de Jesús en Jerusalén. Y este gesto es importantísimo,
porque nos revela que la liturgia no se limita a recordarnos cosas que sucedieron en el pasado, sino que la liturgia actualiza y revive para nosotros aquello que recuerda. De forma que gracias a este rito, quienes celebramos la liturgia hoy, recibimos realmente y aclamamos a Cristo, representado aquí y ahora por su vicario en la tierra, el obispo de Roma. Ahora nos encontramos en una situación distinta a la del año pasado, pero también nos encontramos en una situación diferente a lo que conocemos como normal. Por eso, al comienzo de este Domingo de Ramos, recordemos las palabras del Papa Francisco justamente el año pasado. Francisco decía que el drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve si no se sirve, porque la vida se mide desde el amor. De modo que en esta casa, en estos días santos, pongámonos ante el crucificado, que es la medida del amor que Dios nos tiene. No olvidemos esas palabras, la vida no sirve si no se sirve. Esta semana que comienza acompañaremos a Jesús en su pasión y podremos descubrir internamente que ante el crucificado encontramos el amor que sostiene, pero que no ahorra sufrimiento. Aquel Domingo de Ramos del año pasado, en el altar se encontraban la imagen de la Virgen Salus Populi Romani y el Cristo crucificado de la iglesia de San Marcelo. Fueron dos símbolos de oración del Papa para pedir que se erradique esta pandemia. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz para que imitemos su ejemplo de humildad. Concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dal libro del profeta Isaías. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que besaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Dio mio, perché mi hai abbandonato? Respondemos a la palabra de Dios con el Salmo 21, el mismo que recitó el Señor en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús es, en efecto, el justo perseguido por los impíos, que no obstante muere para dar vida. Nos lo recordará luego el prefacio de la misa. Jesucristo nuestro Señor, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Un branco di cani mi circonda, Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. hanno scavato le mie mani, Me taladran las manos y los pies. posso contare tutte le mie ossa. Puedo contar mis huesos. Si dividono le mie vesti, Se reparten mi ropa, tunica gettano la sorte. echan a suerte mi túnica. Ma tu, Signore, non stare lontano. Pero tú, Señor, no te Mia quedes forza, lejos. Vieni presto in mio aiuto. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Contaré tu fama a mis hermanos. All'assemblea. En medio de la asamblea te alabaré. Lodate il Signore, voi suoi fedeli. Los que teméis al Señor, alabadlo. Dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Linaje de Jacob, Protema tutta glorificadlo. la discendenza di Israele. temedlo, linaje de Israel. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Pur essendo nella Cristo condizione Jesús, di Dio, siendo de non condición ritenne un divina, privilegio l'essere come Dio, no retuvo ávidamente el ma ser sposò igual a se Dios. stesso, assumendo Al una contrario, condizione di servo, se despojó de sí mismo, diventando tomando la condición simile de agli esclavo, uomini. hecho semejante a los hombres. Dall'aspetto riconosciuto Y come así, uomo, reconocido umiliò como se hombre stesso, por su presencia, facendosi obbediente se humilló a fino sí alla mismo, morte, hecho e hasta a la una morte di muerte croce. y obediente muerte de cruz. Per questo Dio lo esaltó. Por eso E gli Dios donò lo il exaltó nome che è sobre al di todo sopra di ogni nome, y le concedió el nombre perché sobre nel nome todo di Gesù nombre, ogni de ginocchio modo si pieghi nei que al cieli, nombre de Jesús sulla terra toda rodilla se e doble en el sottoterra, cielo, en la tierra, e ogni lingua en el proclami, abismo, y toda lengua Jesucristo es proclame, Señor, Jesucristo es Señor, a gloria para gloria di de Dio Dios Padre. Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
labios del Papa hemos pedido a Dios en la oración colecta antes de las lecturas: concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la Pasión. Escuchemos ahora esas benditas enseñanzas en el relato de la Pasión según San Marcos. Con la cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta de Dios, la puerta entre Dios y los hombres. La puerta que habían cerrado nuestros pecados ya está abierta. Pero también desde el otro lado el Señor llama con su cruz. Llama a las puertas del mundo, a las puertas de nuestro corazón que con tanta frecuencia y tan gran número están cerradas para Dios. Y nos dice más o menos lo siguiente: si las pruebas que Dios te da de su existencia en la creación no logran abrirte a Él, si la palabra de la Escritura y el mensaje de la Iglesia te dejan indiferente, entonces mírame a mí en la cruz. Mira al Dios que sufre por ti, que personalmente padece contigo. Mira que sufro por amor a ti y ábrete a mí, tu Señor y tu Dios. La Capilla Sixtina canta el versículo antes del Evangelio, tomado de la lectura de San Pablo a los filipenses que acabamos de escuchar. Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Passione di nostro Signore Gesù Cristo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Al mattino i capi dei sacerdoti con gli Apenas se hizo de día, scribi e los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. I capi dei sacerdoti lo accusavano. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogò di nuovo. Pilato le preguntó de nuevo: Non rispondi nulla. ¿no contestas nada? Vedi di quante cose ti Mira de cuántas cosas te acusan. Ma Gesù non rispose più nulla. Jesús no contestó más, Tanto che Pilato de modo que rimase Pilato stupito. estaba extrañado. Ad ogni festa egli era Por la fiesta solito rimettere in solía libertà soltarles per un loro preso, incarcerato el que le a loro pidieran. richiesta. Un tale chiamato Barabba Estaba en la cárcel si un trovava tal in Barrabás, carcere insieme con los ai rebeldes quelli que habían nella cometido rivolta un avevano homicidio commesso en la un revuelta. omicidio. La folla che si era radunata La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato rispose Pilato les preguntó: Volete che io rimetta in libertà ¿queréis que os suelte
al rey de los judíos, sapeva infatti pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas y comenzaron a saludar, a hacerle el saludo. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacaron para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo. Padre di Alessandro e di Rufo. Y lo obligaron a llevar la cruz y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose: a otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Alle 3, Gesù gridò. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente: Eloi, Eloi. Eloí, Eloí, lema sabachthani. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Dio mio, Dio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abbandonato. Udendo questo, Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Ecco chiama Elia. mira, llama a Elías. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna. Y uno echó a correr La fissò y, su empapando una esponja en vinagre, e gli la sujetó dava a da una bere caña dicendo, y le daba de beber, diciendo: Aspettate, vediamo dejad, se viene a ver si viene Elia a Elías a bajarlo. scendere. Ma Gesù, Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Con estas palabras de la segunda lectura, San Pablo hace referencia a una profecía de Isaías, donde Dios dice: yo soy el Señor, que toda rodilla se doble ante mí en los cielos y en la tierra. Esto dice San Pablo y vale para Jesucristo. Él, en su humildad, en la verdadera grandeza de su amor, es realmente el Señor del mundo. Y ante Él, toda rodilla se dobla realmente. Il velo del tempio si squarciò. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Tras la proclamación solemne con el canto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, escuchamos la homilía del Santo Padre.
Ogni anno questa liturgia suscita in noi Esta liturgia un atteggiamento suscita cada año en nosotros un sentimiento de asombro. di accogliere Gesù Pasamos de la alegría que supone acoger a Jesús que entra en Jerusalén condenato a morte, al dolor de verlo condenado a muerte y un crucificado. atteggiamento interiore Es un sentimiento profundo que nos acompañará toda la Semana Santa. Entriamo dunque Entremos in questo entonces stupore. en este estupor. Da subito Jesús Gesù nos sorprende ci stupisce. desde el primer La sua momento. gente lo accoglie con solennità. Su gente lo acoge con Ma lui solemnidad, entra in Gerusalemme pero él su un entra en umile Jerusalén puledro. sobre un humilde burrito. La sua gente attende La gente per espera Pasqua il liberatore para la Pascua potente. al libertador poderoso, Ma Gesù viene per compiere pero la Jesús Pasqua con il suo viene para sacrificio. cumplir la Pascua con su La sua sacrificio. gente si aspetta di celebrare la vittoria Su sui gente romani espera con celebrar la spada. victoria sobre los romanos con la Ma Gesù espada. viene a celebrare la vittoria Pero di Jesús Dio con la croce. Viene a celebrar la victoria de Dios con la cruz. Cosa accade a quella gente ¿Qué le sucedió a che aquella in pochi gente giorni que en pocos passò días pasó de dal aclamar como osanare sanas Gesù a gritar, gridare crocifígilo? crucifícalo? Cosa è successo? Quelle persone En realidad, seguivano più aquellas un'immagine del personas Messia seguían más una imagen che del non Mesías il Messia. que al Mesías. Seguivano un'immagine, non il Messia. Ammiravano Gesù, Admiraban a Jesús, ma non erano pero no pronti estaban a dispuestas lasciarsi stupire. a dejarse sorprender por él. Lo stupore è diverso dall'ammirazione. El asombro L'ammirazione es distinto può de la essere simple mondana, admiración, perché ricerca admiración i propri puede ser gusti, mundana, le proprie attese. porque busca los gustos y las Lo expectativas de stupore, cada uno. invece, En cambio, rimane el aperto asombro all'altro, permanece abierto al alla sua otro, novità. a su novedad. Anche oggi tanti ammirano Gesù, También hoy hay muchos que admiran a Jesús amato, porque habló bien, perdonato, porque amó y il suo esempio ha perdonó, cambiato la storia. porque su ejemplo cambió la historia. Lo ammirano, Lo admiran, ma la loro vita non cambia. pero sus vidas no cambian. Perché ammirare Gesù Porque non admirar a basta. Jesús no es Occorre suficiente. seguirlo sulla sua via. Es necesario seguir su camino, Mettere in discussione dejarse da lui, cuestionar por él, passare dall'ammirazione pasar de la admiración al asombro. E che cosa maggiormente stupisce? ¿Y qué es lo que más Signore sorprende del della sua Señor Pasqua? y de su Pascua? Il fatto che El lui hecho de que Él giunga alla llegue a la gloria gloria per la via por el dell'umiliazione. camino de la humillación. Egli trionfa, Él triunfa acogiendo el dolor y la muerte, que que nosotros, rehenes de la admiración y del éxito, evitaríamos. Gesù invece ci ha detto San Paolo, Jesús, en cambio, nos dice San Pablo, se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo. Questo stupisce. Vedere l'Onnipotente ridotto a niente. Sorprende ver al Omnipotente reducido a nada, verlo a Él, la palabra que sabe todo, enseñarnos en silencio desde la cátedra de la cruz, ver al Rey de Reyes, que tiene por trono un patíbulo, ver al Dios del universo despojado de todo, verlo coronado de espinas y no de gloria, verlo a Él, la bondad en persona, que es insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación, Señor? ¿Por qué dejaste que te hicieran todo esto? E questa domanda ci stupisce. Lo ha fatto per noi, Lo hizo por nosotros, per toccare para fino in tocar lo fondo más la íntimo de nostra nuestra realtà realidad humana, per para attraversare experimentar tutta toda la nuestra nostra existencia, todo il nostro nuestro mal, per avvicinarsi a noi, para acercarse a nosotros non lasciarci y no dejarnos soli solos en el dolor y en la muerte, nella morte, para per recuperarnos, recuperarci. para salvarnos. Gesù sale sulla croce Jesús subió a la cruz per scendere para descender nella a nuestro nostra sufrimiento. sofferenza. Prova i nostri stati di animo Probó peggiori, nuestros peores estados de ánimo, il el fracaso, rifiuto di tutti
el rechazo de todos, la traición de quien le quiere e incluso el abandono de Dios. Experimentó en su propia carne nuestras contradicciones más dolorosas y así las redimió, las transformó. Su amor se acerca a nuestra fragilidad, llega hasta donde nosotros sentimos más vergüenza. Y ahora sabemos que no estamos solos. Dios está con nosotros en cada herida, en cada miedo. Ningún mal, ningún pecado tiene la última palabra. Dios vence, pero la palma de la victoria pasa por el madero de la cruz. Por eso las palmas y la cruz están juntas. Pidamos la gracia del estupor. La vida cristiana sin asombro es monótona. ¿Cómo se puede testimoniar la alegría de haber encontrado a Jesús si no nos dejamos sorprender cada día por su amor admirable, que nos perdona y nos hace comenzar de nuevo? Si la fe pierde su capacidad de sorprenderse, se queda sorda. Ya no siente la maravilla de la gracia. Ya no experimenta el gusto del pan de vida y de la palabra. Ya no percibe la belleza de los hermanos y el don de la creación. Non ha un'altra vita che rifugiarsi nei legalismi, nei clericalismi. La tentación de refugiarnos en el legalismo, en el clericalismo, en todas estas cosas que Jesús condena en el capítulo 23 de San Mateo. En esta Semana Santa, levantemos nuestra mirada hacia la cruz para recibir la gracia del estupor. San Francisco de Asís, mirando al crucificado, se asombraba de que sus frailes no llorasen. ¿Y nosotros? ¿Somos capaces todavía de dejarnos conmover por el amor de Dios? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de asombrarnos ante Él? ¿Por qué? Tal vez porque nuestra fe ha sido corroída por la costumbre. Tal vez porque permanecemos encerrados en nuestros remordimientos y nos dejamos paralizar por nuestras frustraciones. Tal vez porque hemos perdido la confianza en todo y nos creemos incluso fracasados. Pero detrás de todos estos tal vez, tantos tal vez, está el hecho de que no nos hemos abierto al don del Espíritu, que es aquel que nos da la gracia del estupor. Volvamos a comenzar desde el asombro. Miremos al crucificado y digámosle: Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. Dejémonos sorprender por Jesús para volver a vivir, porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados. Esta es la grandeza de la vida. Y la grandeza de la vida es proprio nella bellezza dell'amore. Y la grandeza de la vida está en la belleza de amar. En el crucificado vemos a Dios humillado, al omnipotente reducido a un despojo. Y con la gracia del estupor entendemos que acogiendo a quien es descartado, acercándonos a quien es humillado por la vida, amamos a Jesús. Porque Él está allí, en los últimos, en los rechazados. Coloro que la nuestra cultura farisaica condanna.
en todos aquellos que nuestra cultura farisaica condena. Hoy el Evangelio nos muestra, justo después de la muerte de Jesús, la imagen más hermosa del estupor. Es la escena del centurión, que al verlo expirar así, exclamó: realmente este hombre era hijo de Dios. ¿Cómo había visto morir a Jesús? Lo había visto morir amando. Sufría, estaba agotado, pero seguía amando. Esto es el estupor ante Dios. Quien sabe llenar de amor incluso el momento de la muerte. En este amor gratuito, inaudito, sin precedentes, el centurión, un pagano, encuentra a Dios. Realmente este hombre era hijo de Dios. Su frase ratifica la pasión. Muchos antes de él en el Evangelio, admirando a Jesús por sus milagros y prodigios, lo habían reconocido como hijo de Dios. Pero Cristo mismo los había mandado callar, porque existía el riesgo de quedarse en la admiración mundana, en la idea de un Dios que había que adorar y temer en cuanto potente y terrible. Ahora ya no. Ante la cruz no hay lugar a malas interpretaciones. Dios se ha revelado y reina solo con la fuerza desarmada y desarmante del amor. Hermanos y hermanas, hoy Dios continúa sorprendiendo nuestra mente y nuestro corazón. Dejemos que este estupor nos invada. Miremos al crucificado y digámosle también nosotros: realmente eres el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios. ¿Por qué Jesús se dejó insultar, pisotear, humillar? Y él mismo responde: lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad humana, para experimentar toda nuestra existencia, todo nuestro mal, para acercarse a nosotros y no dejarnos solos en el dolor y en la muerte, para recuperarnos, para salvarnos. La Capilla Sixtina y la Asamblea proclaman la fe de la Iglesia con el credo, cantado en gregoriano. Es la respuesta de la Iglesia a la palabra proclamada, una palabra abundantemente proclamada en esta liturgia del Domingo de Ramos, donde hemos escuchado dos perícopas evangélicas: la entrada de Jesús en Jerusalén y su santísima pasión. La procesión con la que comienza la celebración de hoy nos permite a nosotros unirnos también a aquella muchedumbre de discípulos que con alegría festiva acompañan al Señor en su entrada en Jerusalén. Pero nosotros ya hemos visto los prodigios que el Señor ha hecho por nosotros, su misterio pascual, su pasión, su muerte y su resurrección. También nosotros hemos visto y seguimos viendo, pese a todo, los prodigios que Cristo sigue haciendo en este mundo. Por eso proclamamos: creo. Prodigios como que lleva a hombres y mujeres a renunciar a las comodidades de la propia vida para ponerse totalmente al servicio de los que sufren. Cómo este crucificado da valor a hombres y mujeres para oponerse a la violencia y a la mentira y dejar espacio en el mundo a la verdad. Cómo este crucificado, en lo secreto, induce a hombres y a mujeres a hacer el bien a los demás.
a suscitar la reconciliación donde hay odio y a crear la paz donde reinaba la enemistad. Y actualizamos hoy aquella entrada de Jesús en Jerusalén, asumiéndola con verdadera generosidad, asumiendo la voluntad de Dios, la entrega de su vida. El mismo Papa Francisco nos ha invitado en este tiempo y nos ha invitado a llegar a este punto del camino durante 40 días. Hemos podido revisar nuestro camino para encontrarnos con Dios, con los demás, con nosotros mismos. En su mensaje de Cuaresma, Francisco nos recordaba que la vía de la pobreza y de la privación, la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido y el diálogo filial con el Padre nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Y es que en la vida siempre tenemos cosas que hacer, siempre tenemos excusas que poner, pero hoy es el momento de volver a Dios, de regresar a lo fundamental. Jesús se va a enfrentar a su vida. La acogerá durante esta semana, la va a coger en sus manos y la entregará. Nosotros también somos llamados a redescubrir el vínculo fundamental con Dios del que todo depende. La resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como verdaderos discípulos, seguimos a Cristo, humilde Rey de la Gloria, que entra en Jerusalén para cumplir su misión redentora en la cruz. Unidos con nuestro Salvador, invoquemos a Dios, Padre misericordioso, principio y fuente de todas las bendiciones. Nosotros te rezamos. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, que celebrando con fe viva el gran misterio de la pasión y muerte de Cristo, mire con corazón maternal la cruz de tantos de tus hijos y les dé consuelo y alivio. por todos los bautizados, que la celebración de la Semana Santa intensifique la devoción a Cristo, que con abandono filial va camino hacia la cruz. Por los que sufren, que unidos a la pasión de Cristo y consolados por el amor fraterno, redescubran el poder regenerador de la fe. Por los jóvenes, que sostenidos por el testimonio y la intercesión de los santos, sean auténticos discípulos de Jesús y tomen decisiones generosas, sin miedo. Por nosotros aquí reunidos, que tomemos de la Eucaristía la fuerza para ser instrumentos de paz en la familia y en la sociedad. Escucha, Padre, la oración de tu pueblo que camina con tu Hijo hacia el Calvario.
después de haberlo aclamado en el día de la alegría, que lo sigamos con amor en la hora oscura y vivificante de la cruz, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Comienza la liturgia eucarística. La escola entona la antífona O vox omnes. Vosotros, todos, los que pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Escuchad todos los pueblos y ved mi dolor, si hay dolor como mi dolor. La liturgia pone hoy en labios de Cristo, que entra en Jerusalén para vivir y celebrar su pasión, estas palabras del libro de las Lamentaciones. Podemos encontrar el dolor del mundo muy cercano a nosotros mismos. Lo podemos encontrar en cada día. Pero justamente esta semana el Papa Francisco, en su audiencia general el pasado miércoles, recordaba el dolor de Níger, que ha vivido unos tremendos ataques terroristas que han provocado la muerte de 137 personas. Hoy también volvemos a recordar a las víctimas, a sus familias, a toda la población, y pedimos que la violencia sufrida pues no haga perder la confianza en el camino de la democracia, de la justicia y de la paz. El dolor también en Bangladesh, cuando el pasado 22 de marzo un incendio en el campo de refugiados rohingyas hizo perder la vida al menos a 15 personas, pero a cuántos y cuántos heridos, a cuántas personas que se encuentran ahora en paradero desconocido. Precisamente ese fue el campamento de donde procedían los 16 refugiados que se encontraron con el Papa Francisco en Daca el 1 de diciembre de 2017. Pues 4 años más tarde, vemos de nuevo el dolor, un terrible incidente, una situación de vulneración de derechos. El dolor lo vemos a nuestro lado, es cierto, y lo podemos también recordar en nuestros hermanos de Irak. Lo podemos recordar también en nuestros hermanos de Siria, ahora que se cumplen los 10 años del conflicto sirio. La guerra de Siria sigue provocando una de las crisis más complejas y prolongadas a nivel mundial. Muertes, desplazamientos masivos de población, exilio de millones de personas hacia los países vecinos, erosión sostenida de la resiliencia de las comunidades, tanto locales como de acogidos. Este conflicto se ha cobrado ya más de 470.000 personas y ha provocado una de las mayores crisis humanitarias. Precisamente nuestra red Cáritas viene dando respuesta en esta última década. Todo hace prever que al menos a corto plazo el clima bélico y la inseguridad van a continuar. Por eso recordamos hoy el dolor de nuestros hermanos en Siria. Mientras en España intentamos volver a esa cierta normalidad que queremos, hay 114 millones de niños que llevan un año sin ir a la escuela, en Latinoamérica y en Caribe. Allí se cerraron las escuelas, con lo que significa también de no ofrecer una comida al día a los niños. Esta es la región del mundo que más ha tardado en volver a clase. Y aquí viven cerca del 60% de los niños. Todas estas situaciones de dolor se ponen sobre el altar con el pan y el vino, que serán convertidos en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cabe preguntarse ante tanto dolor, ¿qué hace Dios? Y la celebración de hoy nos da la respuesta.
Dios toma la cruz. Pregate, fratelli e sorelle, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Señor, que por la pasión de tu unigénito se extienda sobre nosotros tu misericordia. Y aunque no la merecen nuestras obras, que con la ayuda de tu compasión podamos recibirla en este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los impíos y ser condenado injustamente en lugar de los malhechores. De esta forma, al morir, borró nuestros delitos y al resucitar, logró nuestra salvación. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. En el diálogo del prefacio que acabamos de escuchar, al inicio de la plegaria eucarística, durante la cual el Señor entra en medio de nosotros, la Iglesia nos dirige la invitación Sursum corda. In alto i nostri cuori, ha dicho el Papa. Levantemos el corazón. Según la Biblia y los santos padres, el corazón es ese centro del hombre en el que se unen el intelecto, la voluntad y el sentimiento, el cuerpo y el alma. Este corazón es el que tiene que ser elevado, aunque nosotros somos demasiado débiles para elevar nuestro corazón hasta la altura de Dios. No somos capaces. Precisamente la soberbia de querer hacerlo nos derrumba y nos aleja de Dios tantas veces. Dios mismo debe elevarnos y esto es lo que Cristo comenzó en la cruz. Él ha descendido hasta la extrema bajeza de la existencia humana, se ha hecho humilde, nos ha dicho hoy la segunda lectura. Solamente así nuestra soberbia podía ser superada. La humildad de Dios es la forma extrema de su amor, y este amor humilde atrae hacia lo alto. Veramente santo sei tu, oh Padre, ed è giusto che Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos humildemente que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Mistero della fede. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que el Espíritu Santo nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu siervo, nuestro Papa Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Tras la plegaria eucarística comenzamos el rito de la comunión. El Señor nos ha dado su Espíritu. Con la confianza y la libertad de los hijos, decimos juntos: Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Mientras el Santo Padre parte la hostia consagrada, se canta la letanía Agnus Dei, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. La paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mientras el Santo Padre, los concelebrantes y la asamblea comulgan el pan de vida y el cáliz de la salvación, la escola canta y nos recuerda aquel momento de Cristo en Getsemaní, donde clama: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Recordemos esta invitación del Papa a pedir la gracia del asombro, a volver a empezar desde esta sorpresa, como le pasó al centurión que vio a Jesús morir amando. Recordamos hoy
porque la pandemia sigue en nuestras vidas. Ayer pasábamos por el corazón la oración extraordinaria del Papa Francisco hace un año. Tenemos en la mente, en nuestros ojos, tenemos realmente metido en nuestras entrañas cómo Francisco caminaba hace un año por una plaza vacía hacia el atrio de la Basílica de San Pedro. Y allí proclamaba a la ciudad y al mundo que incluso en medio de la pandemia del coronavirus, nuestra esperanza se encontraba en la calma y que teníamos el poder sanador de Jesús. En aquel momento el mensaje del Papa era una reflexión sobre la lectura del Evangelio de San Marcos, que recuerda el tiempo en el que Jesús y sus discípulos estaban en un barco y repentinamente una tormenta turbulenta amenazó con voltearlo y hundirlos. También en aquel momento y también hoy nos sigue sacudiendo la incertidumbre, como a los discípulos. Aquellas palabras del Papa siguen siendo actuales, no solo por la emergencia sanitaria, sino también por la respuesta de fraternidad. Frente al individualismo y el aislamiento, tenemos dos armas ante nosotros: la oración y el servicio. La pandemia hace aún más evidente que estamos en la misma barca como humanidad. Esa fue la frase del Papa Francisco hace un año y que seguimos repitiéndola. Estamos en la misma barca. Somos llamados a remar juntos porque nadie se salva solo. Se está retransmitiendo para todos ustedes la Santa Misa en este Domingo de Ramos en la Pasión del Señor desde la Basílica Vaticana de San Pedro, en esta celebración presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, al que vemos también cansado y limitado bajo el peso de los años y de los esfuerzos. Él ha entrado en la procesión de entrada recordándonos a Cristo que va camino de la cruz, a Cristo que va a comenzar y a protagonizar la historia más importante de la salvación del hombre, de la historia del hombre. El Señor entra en Jerusalén no para ser aclamado, sino para entregar su vida por nosotros. Cristo se dirige directamente al misterio pascual que vamos a celebrar durante esta Santa Semana. 13 quiere acompañarles con su programación especial, que comenzaba en la tarde de ayer con las primeras vísperas de este Domingo de Ramos desde la Capilla de la Sucesión Apostólica en la Casa de la Conferencia Episcopal Española en Madrid. Esta tarde de nuevo a las 5:30 y a la misma hora, el lunes, martes y miércoles santo, celebraremos la oración vespertina de la Iglesia, la oración de la tarde desde la misma capilla. Hoy, Domingo de Ramos, a las 12:45 de la mañana, podrán ustedes seguir en 13 el pregón de Semana Santa del cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, desde la Catedral de Madrid, la Catedral de Nuestra Señora la Real de la Almudena. El próximo martes, a las 11 de la mañana, estaremos en la Catedral de Murcia, desde donde retransmitiremos la misa crismal presidida por el obispo de Cartagena, en la que se consagrarán el santo óleo y se bendecirán los óleos de los catecúmenos y de los enfermos, celebración en la que los sacerdotes renuevan sus promesas de ordenación. El jueves, viernes y sábado santo, a las 11 de la mañana, celebraremos el oficio de lectura desde la Capilla de la Sucesión Apostólica en Madrid. El jueves santo iremos a Córdoba para celebrar la Cena del Señor con la celebración presidida por el obispo de aquella diócesis. Y el Viernes Santo volveremos a la Basílica Vaticana en San Pedro, donde a las 6 de la tarde el Santo Padre presidirá la celebración de la Pasión del Señor. Y de nuevo a las 9 de la noche, en el atrio de esta basílica, el ya tradicional Vía Crucis. La tarde del Sábado Santo, domingo ya, a las 7:30,
nos encontraremos de nuevo en esta basílica para celebrar la madre de todas las vigilias, la celebración principal del año litúrgico cristiano, la Santa Vigilia Pascual que presidirá el Papa. Y el domingo de Pascua, a las 10 de la mañana, de nuevo desde aquí, celebraremos la misa del día de Pascua y a continuación recibiremos la bendición Urbi et Orbi que el Papa Francisco impartirá no ya desde la logia de la fachada principal de esta basílica, sino a los pies de este altar de la confesión que en estos momentos estamos viendo. Después de la oración, después de la comunión que en unos instantes pronunciará el Santo Padre, el Papa se dirigirá de nuevo con una breve alocución a todos los presentes y a todos los que estamos acompañándole a través de la televisión antes de rezar el Ángelus y a continuación despedir a la Asamblea con la bendición. Recordamos en este momento que el Papa Francisco en su homilía se preguntaba por qué Jesús se dejó humillar. Y nos ha contestado y nos ha dicho, lo hizo por nosotros, para tocar lo más íntimo de nuestra realidad. Por eso nos pide que volvamos a comenzar desde el asombro, que miremos al crucificado, que nos dejemos sorprender por Jesús para volver a vivir. Porque la grandeza de la vida no está en tener o en afirmarse, sino en descubrirse amados, en la belleza de amar. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, hemos entrado en la Semana Santa. Por segunda vez
la vivimos en el contexto de la pandemia. Eravamo più scioccati, El año pasado estábamos más conmocionados. siamo più provati. Este año estamos más La probados. crisi economica è diventata pesante. Y la crisis económica se ha hecho más pesada. Storica e sociale En esta situación histórica y social, ¿qué hace Dios? prende la croce. Toma la cruz. Gesù prende la croce. Jesús toma la Si cruz, fa carico del male, es decir, asume el peso del mal que implica dicha realidad. male fisico, El mal físico, el psicológico e soprattutto male y spirituale. sobre todo el mal Perché il espiritual, maligno approfitta porque el maligno della crisi aprovecha las per crisis seminare para sfiducia, sembrar la desconfianza, disperazione, la desesperación y la cizaña. E noi che cosa dobbiamo ¿Y fare? nosotros qué debemos hacer? Lo muestra la Vergine María, la Nos lo Madre muestra di la Gesù, Virgen María, che è anche la Madre de sua prima Jesús, discepola. que es también su primera Lei ha discípula. seguito il suo figlio. Ella siguió a su hijo. Preso su di sé Ella la propria asumió parte su di propia sofferenza, cuota de sufrimiento, di buio, di de oscuridad, smarrimento, de e ha desconcierto, percorso la strada y della recorrió el passione, camino de la pasión, tenendo acceso manteniendo nel la cuore lámpara de la fe la lámpara encendida della en su fede. corazón. Con la gracia di Dio, anche Con la noi gracia de possiamo Dios, fare questo cammino. nosotros también podemos hacer este camino. Lungo la via Crucis Y a lo quotidiana, largo del Vía Crucis cotidiano, i volti nos di encontramos tanti con los fratelli e rostros de sorelle in tantos hermanos y difficoltà. hermanas en dificultad. Non passiamo oltre. No pasemos de largo. Lasciamo che il cuore si Dejemos muova que con nuestro corazón passione. se mueva con pasión Avviciniamoci. y acerquémonos. Sul momento, En come este il momento, Cireneo, como el potremmo cireneo, pensare, podemos pensar, perché proprio io? ¿por qué Ma justamente poi yo? scopriremo il dono che Pero luego descubriremos senza el nostro don merito que sin ci merecerlo se nos ha concedido. Preghiamo per tutte le vittime della violenza, Hacemos por in todas las particolare per víctimas de la quelle violencia, dell'attentato especialmente avvenuto por las del questa atentado mattina in ocurrido esta Indonesia, mañana en Indonesia, davanti alla frente a la cattedrale catedral di Makassar. de Makassar. Ci aiuti la Madonna, Que nos ayude la che Virgen sempre ci precede sul que siempre nos sentiero precede della fede. en el camino de la fe. Angelus Domini, El ángel del Señor anunció a María: Concibido por obra y gracia del Ave Espíritu Santo. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El Verbo caro Y el Verbo de Dios se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor gratia Jesucristo. tua, quae sumus Domine, Oremos. nostris infusi. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria Patri, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus et Por los fieles difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Dominus Hoviscum. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Sit nomen Domini Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. aiutorium nostrum in nomine Nuestro Domini. auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra.
benedicat vos, la bendición de Dios Todopoderoso, et Filius, et Spiritus Sanctus. Con la despedida del diácono Ite Missa Est, finaliza esta celebración que les hemos retransmitido en 13 desde la Basílica Vaticana de San Pedro en el día del Domingo de Ramos, Domingo de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, y les invitamos esta tarde a finalizar este precioso y esperanzador día litúrgico con la celebración de las segundas vísperas a las 5:30 de la tarde aquí en 13, desde la Capilla de la Sucesión Apostólica en Madrid, en la Casa de la Conferencia Episcopal Española. Encantados de estar con todos ustedes, de acompañarles, y no olvidemos, sobre todo en este día, esta invitación de volver a comenzar desde el asombro, de mirar al crucificado y de decir: Señor, cuánto me amas, qué valioso soy para ti. Que tengan muy buen Domingo de Ramos. Les saludan Manuel Fanjul y Silvia Rozas desde 13.